en Radio del Pacífico. Es tiempo de compartirles las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Es nuestra agenda informativa de cada fin de semana en Así Marcha el Mundo Evangélico. Envíenos sus informaciones a nuestro correo electrónico prensa@grupopacifico.org o llámenos al 424-8759. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos. Saludos, muchos saludos en este Día de Dios para todos. Gracias por ustedes y las expectativas que tienen al esperar este servicio informativo especializado del quehacer evangélico, bajo normas y principios de salud emocional y mental, en medio de las realidades de la vida, con un mundo cambiante en todas las formas y que tienen una gran influencia. Y en esta primera parte del programa queremos entregarles un análisis de un tema social que incumbe a todos en la vida. Se trata de lo que debería ser la verdadera justicia, lo cual es un derecho público y que forma parte de uno de los poderes del Estado, conocido como el Poder Judicial, sobre el cual hay muchas formas de quejas, en lo civil, penal, familiar, mercantil. Y es que es pertinente al orden social del respeto a las normas de vida y de la propiedad. Sin embargo, existe un embalsamiento de expedientes, partiendo de los que se encuentran en prisión, que tienen las cárceles en todo el Perú. Exceso de población por la lentitud de justicia, igualmente es el caso del derecho civil, con situaciones de juicios que llevan por años y no se resuelven. Esto incluye los derechos de familia con gente irresponsable que no cumple con la asignación de la pensión para los hijos. En consecuencia, estamos dentro de nuestra organización política social frente a uno de los grandes temas de los derechos humanos, por lo cual es necesario la aplicación que dice con toda propiedad: justicia que no es atendido a tiempo no es justicia. Escuchamos decir siempre a la Fiscalía, parte de la justicia que acusa, luego los tribunales que tienen que juzgar con propiedad y equidad, luego tenemos al abogado como el defensor del litigante, son parte de todo este derecho público. Por lo cual hemos invitado a 3 abogados cristianos para hablarnos de derecho civil, penal y derecho mercantil o tributario. Pero antes una pequeña reflexión más, y es de carácter espiritual. La formación humana debe basarse siempre en el equilibrio de los actos en conciencia. Por lo tanto, la responsabilidad es personal, que nos llama a cuidarnos en nuestra forma de vivir, tomando como base la justicia divina. La naturaleza del pecado lo tenemos todos. Sin embargo, frente a la maldad del hombre, Cristo vino al mundo para cumplir el propósito sagrado, enviado por Dios para morir en la cruz. Y pronto celebraremos la Semana Santa, quien llevó para todos el perdón divino, cuyo propósito principal es la paz verdadera con Dios y los hombres. Y antes de comenzar con las entrevistas, los invitamos a conocer nuestros titulares de la semana. Hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico. La comunidad cristiana Agua Viva presentará la convención para damas Radiante. La Casa del Padre anuncia 3H, Jornada de Hombres. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú realizará el 34 Encuentro de líderes dedicados plenamente a Dios. La Comunidad Teológica del Perú presenta la carrera profesional de teología. Y en Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Sensibilidad política ciudadana. Política es la sensación subjetiva frente al accionar del mundo, en todas sus formas de apreciación, con grandes repercusiones sociales, partiendo de la naturaleza como la gran despensa que se denomina científicamente ecología para los cuidados. Es lo más concreto y real que tenemos en todo el universo para sustento de la vida del hombre. La formación educativa tiene entendimiento de las ciencias sociales,
cuya aplicación afecta los sentimientos y las emociones, partiendo del intelecto, es decir, la razón, que produce diferencias muy marcadas de opinión, por lo cual es necesario tener siempre presente la tolerancia. Forma parte del equilibrio anímico que trae bienestar. El mundo que nos corresponde vivir en esta generación es muy complicada. La sensibilidad ciudadana es real. Los conflictos humanos mundiales afectan grandemente la salud, a la tríada del hombre, espíritu, alma y cuerpo, en todas las edades, produciendo enfermedades raras, y mucha gente desvalida. Únicamente se puede entender aplicando la escatología. En el Perú estamos también confusos en este aspecto. Los desastres naturales, los problemas de la corrupción, las disputas políticas, el descrédito a los poderes del Estado, la sensación de falta de autoridad, junto a la inoperancia institucional de las organizaciones profesionales, pero también empresariales. Condiciones afectivas las debemos fomentar desde el hogar, con familias estables entre los padres y de gran arraigo con los hijos, en cualquier edad. Forma parte de la intimidad sin injerencias extrañas, lo cual se cultiva con buenas actitudes, que se complementa con la escuela y la religión, factores de ayuda permanente y sabiduría. Debemos protegernos de la avalancha de comunicación, que para muchos estamos incomunicados por la falta de conversación personal en la familia con los hijos, por el mal uso de los aparatos electrónicos. Son parte del perjuicio social en todo el mundo. Todo lo creado es para nuestro bien. Debemos usar la inteligencia en todo con sabiduría espiritual. El sentimiento religioso también está siendo afectado, con disposiciones intelectuales que vulneran los derechos de libertad religiosa, aplicando condiciones biliberales de perjuicio social y que afecta a quienes se sostienen con integridad en la conservación bíblica del Génesis, del hombre y la mujer, lo cual es providencial e infalible, porque viene de Dios. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. En esta primera parte del programa queremos entregarles un análisis de un tema social que incumbe a todos en la vida. Se trata de lo que debería ser la verdadera justicia, lo que es un derecho público y que forma parte de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. Para ello vamos a conversar con tres invitados, tres abogados cristianos, para hablarnos del derecho civil, penal y derecho mercantil o tributario. Conversaremos a continuación con el abogado cristiano Jorge López, quien tiene su desenvolvimiento profesional en el derecho civil, y tenemos para brindar así ayuda en las siguientes preguntas. ¿Cómo está, doctor López? Buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Cuál es su experiencia profesional civil, la agilidad del derecho público? Bien, durante el desarrollo de mi vida profesional he podido ver de cerca los aciertos y desaciertos de la tramitación de los procesos civiles. Lamentablemente, los procesos judiciales en nuestro país son muy latos, es decir, muy largos, ya que no se cumplen con los plazos de los mismos señalados en nuestro Código Procesal Civil. Ello debido a diferentes factores, como el hecho de la insuficiencia del personal jurisdiccional. Es decir, existen poco personal de Poder Judicial para la cantidad de expedientes que se están tramitando. Por ejemplo, un especialista legal, que es el secretario que tramita los expedientes, puede tener a su cargo entre 400, 500 o 600 expedientes, que hacen que humanamente sea imposible que este funcionario cumpla con su labor dentro de los plazos establecidos por la ley, lo que genera una abundante carga procesal que retrasa los procesos. Por ello es que consideramos que ante el crecimiento de la población
y con ello el número de conflictos, también debería incrementarse a su vez el número de juzgados y con ello el personal, a fin de que se pueda atender oportunamente las necesidades de la población. Por otro lado, Juan, debemos considerar que existen buenos jueces y personal jurisdiccional que acompaña al magistrado para la tramitación de los procesos, pero también existen altos índices de corrupción que no es debidamente combatida y que también genera el retraso de los procesos judiciales. Considero que lo que también genera una gran cantidad de procesos judiciales, que además de acrecentar la gran carga procesal existente, son injustos, y es que nuestro ordenamiento legal penal no es lo suficientemente drástico para ser persuasivo a fin de evitar la comisión de delitos contra la fe pública, es decir, por ejemplo, la falsificación de documentos. Existen personas y aún mafias que se dedican a despojar judicialmente a otros ciudadanos de sus bienes inmuebles, casas, departamentos, terrenos, etc. Casos muy sonados de los que hemos podido escuchar a través de los diferentes medios de comunicación y que han sido y que ello ha sido recurrente. Lamentablemente las sanciones son muy benignas, lo que genera impunidad y con ello el incremento de estos ilícitos, generando dilación. Otro de los puntos que quizás está generando mayor dilación en la tramitación de los procesos es la implementación de los expedientes electrónicos, lo que sí es plausible, ya que eso va a generar de que los procesos a futuro sean más ágiles. Pero sin embargo, en la actualidad está generando un retraso en la prosecución de los procesos judiciales, ya que todos los escritos y anexos que se adjuntan están siendo escaneados en el CDG, que es el Centro de Distribución General, es decir, es la gran mesa de partes, donde se recepcionan diariamente miles de escritos, así como las miles de nuevas demandas, y estas al ser escaneadas son distribuidas a los juzgados, y esto se realiza después de 2 semanas aproximadamente, generándose una demora y por lo tanto aplazamiento en proveer o calificar dichos escritos. Por ello es necesario aumentar el número de funcionarios dedicados a esta labor, así como de las máquinas escaneadoras a fin de evitar mayor retraso. Doctor López, hay un sentir ciudadano de frustración en los asuntos de la justicia. ¿Cómo resolverlos? Bien, la gran frustración de los litigantes se enfoca en la demora en los procesos judiciales. Para ello se requiere que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial incremente el número de juzgados y con ello el número de jueces y de especialistas legales, a fin de que la carga procesal disminuya y sea manejable por dichos funcionarios, con el objeto de que se respeten los plazos señalados por ley. Otro de los grandes temas es el de la corrupción. Consideramos que la Oficina Desconcentrada de la Magistratura, más conocida como DECMA, y el órgano de control de la magistratura, conocido como OCMA, es decir, los órganos de control interno, no deberían estar a cargo del propio Poder Judicial, ya que el viejo dicho de que Otorongo no come Otorongo es una realidad. Por ello es que no existen avances en la lucha contra la corrupción, sino que pequeños casos aislados. Por ello es necesario que el control de los magistrados y especialistas legales esté a cargo de una organización de la sociedad civil. Es decir, que la propia sociedad fiscalice y sancione a los malos elementos, no solamente del Poder Judicial, sino de todo el Sistema Nacional de Justicia, que comprende a la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial e inclusive hasta el Tribunal Constitucional, a fin de que las actuaciones de quienes integran estas instituciones tengan que rendir cuenta a una entidad distinta a la que trabajan, y no existe el mal espíritu de cuerpo, con favor se paga. Ello traería menos actos de corrupción y por lo tanto de injusticia. Quizás una de las formas sería que se incrementen las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura y que este a su vez sea desconcentrado en cada uno de los distritos judiciales de nuestro país. También se requiere que las facultades de Derecho de las distintas universidades de nuestro país se comprometan a que durante los 6 años de formación del estudiante de Derecho se le incluya de manera permanente el curso de deontología forense, cuyo objetivo es que se le adoctrinen principios y valores, y estos a su vez sean internalizados, ya que la corrupción también se inicia porque existen abogados que corrompen a los funcionarios, generándose de esa manera una madeja de injusticia y que tanto perjuicio causa, dañando no solo a los justiciales, sino a la sociedad peruana. Bien, estamos conversando con el abogado cristiano Jorge López, quien tiene su desenvolvimiento profesional en el derecho civil, y en esta oportunidad preguntarle, se habla mucho, doctor López, de los derechos civiles por abusos a la mujer y a los niños en todas las formas. ¿Qué tendría que compartirnos? Bien, Juan, lamentablemente existen padres irresponsables que engendran hijos y proceden a abandonar a las mujeres en plena gestación, lo que no solo es un delito sancionado por el Código Penal,
sino que ello traerá como consecuencia que se inicie demanda de alimentos, de reconocimiento de la filiación extramatrimonial, a fin de que el padre reconozca judicialmente a su hijo, a través de las diferentes pruebas biológicas, entre ellas la más conocida es la prueba del ADN. Lamentablemente, en los juzgados de Paz Estrado y en los juzgados de familia son muchos los procesos que están en trámite actualmente. Otro de los procesos que son muy frecuentes son las denuncias por omisión de asistencia familiar, a las que tienen que acudir las madres a fin de que el padre responsable, que ya cuenta con una sentencia firme y a pesar de ello no cumple con pagar la pensión fijada por el juez, y se tiene que iniciar todo un proceso penal por esta conducta delictiva. También, Juan, existen otros procesos, y es uno que está muy en boga actualmente, que es el proceso de violencia familiar, donde la mayoría de los casos el agresor es el marido o el padre en detrimento de su propia familia, y que genera este proceso y que genera estas acciones, procesos tanto en la vía civil como en la vía penal, según el grado de la gravedad y la violencia que haya ejercido el padre, con este caso el agresor, de manera física o psicológica. Estos tipos de procesos se han incrementado en los últimos años debido a que nuestra población se ha vuelto más violenta. Por ello es que se han acrecentado los casos de feminicidio en agravio de las mujeres, lo que verifica que nuestra sociedad está enferma, y es ahí donde se necesita tomar acciones a través de políticas de Estado más claras y efectivas, a fin de que se prevengan estas acciones en contra de la mujer y que se pueda sancionar con mayor drasticidad a quienes atentan contra la madre o su familia, con el objeto de que estos casos disminuyan en la sociedad peruana. Mil gracias por estar con nosotros en Radio del Pacífico y ampliar un poco el tema que tiene que ver con el derecho civil y su especialidad justamente como abogado. Le agradecemos el haber departido este tiempo, estos minutos aquí en Radio del Pacífico. Doctor López, sus palabras finales. Gracias, Juan, y bueno, solamente señalar que nuestra sociedad requiere de nuevas políticas de Estado para que la incesante violencia que se da contra las mujeres y los niños puedan ser mejor ejecutadas por el gobierno a través de una verdadera política de Estado que pueda eliminar o erradicar este tipo de violencia. Bien, Juan, gracias por todo. En Radio del Pacífico ahora tenemos también para aportar a la audiencia a el conocido penalista cristiano muy ligado a sociedades bíblicas, el abogado Roberto Miranda, sobre el derecho público en el Código Penal. ¿Cómo está, doctor Miranda? Buenos días, bienvenido a Radio del Pacífico. Buenos días, Juan, un saludo especial para ti, para todos los oyentes de Pacífico Radio y también especialmente a los de Así Marcha, el Mundo Evangélico. Así es. ¿Cuáles son, doctor Miranda, las condiciones del derecho penal en nuestro país? Bueno, actualmente tenemos una legislación penal que se encuentra bastante manoseada, parchada, diríamos, porque el Código Penal ha sufrido más de 700 modificaciones y ha sido modificaciones coyunturales, por eso que ha perdido la calidad de un sistema punitivo que debería estar pues a servicio de la comunidad, de modo tal de que sea disuasivo por un lado, pero también que sea rehabilitador, resocializador. La situación actual de nuestra legislación penal es esa. Ya hubo un intento de parte del Congreso de poder redactar un nuevo Código Penal. Esto sería pues un objetivo que tendríamos para que de esta manera tengamos una verdadera jerarquía de normas con normas penales que tengan como bien jurídico protegido primero la vida, el cuerpo y la salud, y hablando de la vida, justamente estamos viendo la protección del ser humano desde su formación en el vientre materno. Ahora, con respecto a lo que significa una política criminal, ahí el Estado está fallando. ¿Por qué razón? Porque mientras que los candidatos el año pasado, antes de las elecciones, nos hablaban acerca de una política económica, una política tributaria, una política de inversiones, nadie habló acerca de una política criminal, una política en el campo penal que podría determinar desde las etapas, digamos, más tempranas de la vida de un niño, de un joven, el hecho de prepararlo como un mejor ciudadano, un ciudadano que esté apartado de la corrupción, un ciudadano que sea obediente a las leyes, un ciudadano que se someta a las autoridades, y estamos viendo justamente como fruto pues de esa falta de educación y de prevención actitudes en contra de la policía, golpes a policías, atropellos a mujeres policías y toda una anarquía, una anomia
que lamentamos aquí en nuestra sociedad peruana. Doctor Miranda, ¿cómo resolver la agilidad procesal para evitar el hacinamiento carcelario, que esto se ve frecuentemente? Así es, ya se han dictado un nuevo código procesal penal por la cual el principio o la presunción de inocencia es la que debe prevalecer ante un procesado, de modo tal que el procesado no necesariamente debe ir a un penal durante su procesamiento, sino que debería tener una comparecencia con un pago de una fianza o bien una garantía, como se lo hacen actualmente en los sistemas anglosajones, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en países de Europa. Las personas enfrentan un juicio en comparecencia, muchas veces con un grillete electrónico que puede verificar su ubicación a través de GPS, de modo tal que incluso con el pago de una fianza, con el pago de una caución que sea pues significativa, se encuentran pues comprometidos a asistir al proceso con impedimento de salida obviamente del país o con un permiso que puedan otorgar los magistrados. De esa manera se evitaría que el gran porcentaje que hay ahora en los penales, que más o menos llega a un 40% de únicamente procesados, pueda disminuir y solamente puedan pues pernoctar en los penales quienes se encuentran con una condena efectiva. Últimamente el decreto legislativo que fomenta las cárceles productivas es una buena intención del gobierno que ojalá pueda ser implementada y además pueda contar con el financiamiento del sector privado y del sector público para que las cárceles no se conviertan únicamente en un lugar tugurizado y hacinado de seres humanos, un depósito de seres humanos que incluso adquieren enfermedades, adquieren pues otro tipo hasta de habilidades delictivas y entonces se convierte en una universidad del delito. Creo que es conveniente que puedan, no solamente el Estado, sino las empresas privadas, también invertir en esto que se ha denominado cárceles productivas. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario que el gobierno, como ya se tuvo la intención en el gobierno anterior, y por lo menos se estudió la posibilidad de concesionar algunos servicios, no digo concesionar las cárceles, sino concesionar algunos servicios carcelarios. Por ejemplo, actualmente el Estado no ha adquirido los equipos para bloquear llamadas telefónicas y comunicaciones que salen del interior del penal y que extorsionan a personas que se encuentran fuera, es decir, empresarios, comerciantes. Ese tipo de servicio de bloqueo de comunicaciones debería estar concesionado a una empresa privada, de modo tal de que haya mayor eficiencia. Otro servicio que podría estar concesionado sería pues los uniformes o por lo menos utensilios, comida y todo lo que signifique proveerle salud a los procesados que se encuentran internos. También son seres humanos y no podemos ver pues casos en la que hay procesados que se encuentran ya en estado de una enfermedad muy avanzada, o bien que necesitan un tratamiento hospitalario y solamente tienen tratamiento ambulatorio. Creo que ese aspecto de derechos humanos se está dejando de lado y creo que como creyentes, como cristianos, también tenemos que recurrir al Evangelio y a las palabras de Jesucristo, que nos enseñó que Él mismo se sentía como una persona que se encontraba pues detenido y preso, ¿no? O sea, cuando estuve preso me visitaste, dice justamente el Evangelio, y es creo que importante que podamos nosotros hacer ese trabajo, no solamente de llevar el Evangelio, sino también el apoyo médico, social, anímico, psicológico y material a estas personas que se encuentran privadas de su libertad, justa o injustamente. Así es, amigas, amigos de Radio del Pacífico, en esta primera parte de Así Marcha el Mundo Evangélico estamos dialogando con abogados cristianos y el caso del doctor Roberto Miranda en el derecho público. Cuéntenos ahora cuál sería su lectura a la sociedad actual frente al delito. Creo que aquí todos debemos entender que el Estado, a través del derecho penal, es la última ratio, es decir, la última razón por la que debería intervenir. ¿Cómo se promueve una conducta delictiva?
y quisiera que todos los que nos están escuchando y sobre todo los creyentes podamos entender lo siguiente. Primero, hasta en el derecho penal se sostiene esto, que el dominio propio o el autocontrol debe ser fomentado desde el hogar. Un niño educado de una manera tal de que tenga un dominio propio, un autocontrol, va a ser muy difícil que él pueda violar normas o reglas del hogar. El segundo nivel de control, el primer nivel es el dominio propio, el autocontrol que hay que fomentar desde la infancia. El segundo nivel de control es el control familiar, la del padre, de la madre, de los abuelos, los tíos, aquellos que están viviendo de repente con algún familiar fuera de su hogar originario. Ellos son los que deben velar también por su control, su disciplina. El tercer nivel de control es el control social, el que puede ejercer tal vez el colegio, la iglesia, el club o bien la institución a la cual uno se encuentra afiliado. El cuarto nivel de control, después del control de autocontrol, del control de la familia, del control social, es el control penal, en la cual ya el Estado tiene que intervenir, porque si un ciudadano rompe su propio autocontrol, no le importa el control de la familia, ni menos el control social que se establece a través de normas sociales, entonces violará fácilmente el control penal, que ya viene a ser la aplicación de parte del Estado y de los tribunales de la sanción penal. Entonces, si no entendemos estos círculos concéntricos desde la iglesia, desde la sociedad, desde la familia, entonces vamos a criar niños que desde su temprana infancia, al momento de desobedecer, ya están rompiendo el control de la familia, el control social, y va a ser muy fácil que de adolescentes lleguen al control penal y pues sean los que tengamos que albergar en los centros de albergue de menores. Creo que esa es, digamos, la visión que debemos tener como sociedad, como familia, de evitar justamente que desde la edad tan temprana un menor pueda pues estar completamente desprotegido de grados de control y parámetros que la familia, el hogar debe dar. Mil gracias por desarrollar todo lo que tiene que ver con el tema penal. Le agradecemos su tiempo por estar con nosotros aquí en Radio del Pacífico. Mil gracias, doctor Miranda. Muchas gracias. Un abrazo para usted, Juan, y para todos los oyentes de Así Marcha. En Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico continuamos con invitados, seguimos con entrevistas y esta vez para darnos también su apreciación sobre el derecho público en las actividades mercantiles. Tenemos como invitado al abogado cristiano Eleazar Albala. Buenos días, doctor Albala. Buenos días, Juan. Buenos días, oyentes de Radio Pacífico. Cuéntenos, ¿cómo estamos en el campo empresarial hoy en día en nuestro país? Bueno, la legislación empresarial en el Perú es de avanzada. Nosotros tenemos una modernísima Ley General de Sociedades y creo que el tráfico en cuanto a legislación es bueno. Sin embargo, todavía tenemos barreras burocráticas. La idea del gobierno es que las empresas puedan ser formadas muy rápidamente. Actualmente una empresa se puede demorar 2-3 semanas en ser formalizada, ¿no? En sacar su RUC, tener su cuenta en el banco, lograr el reconocimiento, legalizar sus papeles. La idea con la nueva legislación es que esto se puede hacer en un día, pero todavía no opera como debería operar. Es decir, las empresas todavía encuentran dificultades. Las pequeñas empresas han recibido legislaciones tributarias benignas para tratar de formalizar a la gran masa de empresarios que son unipersonales, que tienen pequeños negocios, para tratar de que puedan acceder a la formalidad con tributos razonables. O sea, hay una idea del gobierno, pero todavía pues ha quedado en el papel. Veamos cómo en la práctica esto va avanzando. Recuerden que todas las disposiciones son de finales del año pasado y principios de este, ¿no? Qué importante es todas estas actividades mercantiles y tributarias y que se desarrollan pues en nuestro país. Doctor Albala, cuéntenos, ¿se vislumbran con las nuevas medidas del gobierno agilizar la actividad económica? ¿Qué tiene usted que opinar ante esto?
Bueno, fíjese, con el tema de Odebrecht, lo que está haciendo el gobierno es tratar de, inmediatamente lo que ha hecho es anunciar que va a hacer 1.500 viviendas, que va a poner miles de millones de... justamente para reemplazar, porque lo más probable es que todas las obras que hacía esta empresa brasilera vayan a ser paralizadas. No hay actividad más multiplicadora que la construcción, entonces lo que está haciendo el gobierno es tratar de reemplazar a Odebrecht de una manera, porque va a haber mucha mano de obra parada. El gobierno lo que quiere es, hay un déficit de viviendas, hacer viviendas muy asequibles, y esto es bueno porque la construcción no solamente da trabajo directo sino indirecto a los vidrieros, a los carpinteros, a los vendedores de tubos, de plástico. Entonces esperamos que el gobierno, ahora, Dios siempre interviniendo, se ha desatado contra el Perú, y vemos pues que el agua está haciendo mella, ¿no? Entonces los esfuerzos del gobierno tienen que atender las necesidades urgentes. Vemos la desgracia en Lima. Los limeños estamos sintiendo un poquitito cómo es el norte, cómo está Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo. Y esto hace que seamos solidarios. La necesidad siempre llama a solidaridad, y creo que ahora los limeños entendemos un poco más qué está pasando en el norte del país, ¿no? Estamos, amigas, amigos de Radio del Pacífico, en esta edición de Así Marcha el Mundo Evangélico, en esta primera parte del programa, y tenemos estos invitados, abogados cristianos, que cada uno en su rol, y en el caso de el doctor Eleazar Albala, que ve el tema mercantil y tributario. En esta oportunidad queremos preguntarle, doctor Albala, ¿cómo propiciar en nuestro medio cristiano la pequeña empresa? Lo primero que un cristiano debe entender es que Dios es Dios de orden. Entonces no puede haber un cristiano que no pague impuestos, que no esté formalizado, que ahora nosotros podemos acceder a pagar con el 1% de los ingresos y tener un RUC, tributar y ayudar al país. El peruano piensa de que ¿para qué pagar los impuestos si el gobierno es corrupto? El cristiano debe entender que lo hace no porque el gobierno sea así, sino porque es un mandato de Dios. Entonces tenemos que ser obedientes, y todos los cristianos debemos ser formales, no informales. Ese es lo que quiere Dios. Dios quiere obediencia. Entonces hay maneras que los pequeños empresarios, pagando el 1% de esos ingresos, accedan a la formalidad, lo que significa que van a ser declarados, van a ser reconocidos y son sujetos de crédito. Sus ingresos pueden exhibirlos en cualquier lado y pueden lograr capital de trabajo para aumentar su negocio. Esa es la bendición de Dios si uno sigue el orden. Así que mi invitación es a todos los pequeños empresarios que se asesoren, que sí hay maneras de acceder, inclusive contratar gente no con los beneficios que tienen los normales, sino la mitad. Es decir, si las vacaciones son 30, pueden ser 15. Si la gratificación es un sueldo, puede ser medio, para tener empleados formales. Y de esa manera poder acceder a préstamos bancarios o de cajas municipales o de financieras. Los empresarios cristianos tienen que dar el ejemplo formalizándose. Esa sería mi invocación. Y si hay manera, lo que necesitamos es conocimiento. Correcto. Por eso debemos estar bien asesorados, conocer cuál es la legislación y tratar de formalizar este país. Mil gracias por estar con nosotros en Radio del Pacífico. Hemos estado charlando con el doctor Eleazar Albala, a quien le agradecemos su tiempo. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Juan, y hasta luego. Les hemos entregado una orientación del derecho público con destacados profesionales cristianos para buscar juntos un mayor entendimiento sobre la justicia en nuestro país. Así estamos culminando la primera parte de su programa Así Marcha el Mundo Evangélico, aquí en Radio del Pacífico. Emergencia social es la que tenemos en todo el país, como consecuencia de los huaicos, las lluvias destructoras que afectan la agricultura, el agua potable, las vías de transporte. Todos estamos sufriendo, pero siempre hay un sector que sufre mucho más que nosotros. Es por ello que debemos identificarnos con actos de solidaridad,
al llamado de ayuda, que para el caso que es nuestro, lo podemos hacer llevando este domingo algo no perecible para entregar en la iglesia. En algunos casos lo denomina el kilo de amor. En realidad es muy grande el problema, y es que es necesario entonces aquitarnos por medio de la oración. Que los cultos del fin de semana deben estar muy concurridos para buscar la ayuda de Dios por medio de la oración. Conforme al llamado de Dios al sabio Salomón, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo responderé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Busquemos todos respuesta a este clamor. Ahora sí estamos listos para entregarles la segunda media hora de programa. Bienvenidos. Hoy en Así marcha el mundo evangélico. La comunidad cristiana Agua Viva presentará la convención para damas Radiante. La Casa del Padre anuncia 3H, Jornada de Hombres. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú realizará el 34 encuentro de líderes dedicados plenamente a Dios. La Comunidad Teológica del Perú presenta la carrera profesional de Teología. Y la comunidad cristiana Agua Viva presenta el viernes 24 y sábado 25 de marzo la convención para damas Radiante, con la participación de Carla Hornung, Gloriana Montero, Ingrid Rosario, Yulisa y Mirta Hornung, en el Centro de Convenciones Agua Viva, ex Coliseo Amauta, esquina Avenida Naciones Unidas y Avenida Arica, Lima. Teléfono 619-1700. Los amplía la nota la pastora Carla Hornung. Buenos días, los oyentes de Radio del Pacífico. Les saluda la pastora Carla Hornung de la Iglesia Agua Viva y les quiero extender la invitación a la conferencia Radiante. Es una conferencia de mujeres que va a estar desde el 24 a 25 de marzo, que cae viernes y sábado. Quisiera verlas a todas las mujeres ahí. Vamos a tener 3 invitadas muy especiales: a la pastora Gloriana Montero, la esposa de Danilo, que ahora ella también desempeña un rol de pastora en la iglesia Lakewood, la parte hispana. También vamos a tener a Yulisa, que es una cantante, pero también una muy linda predicadora. Ella va a tener un concierto la noche del viernes. Y también vamos a tener con nosotros a Ingrid Rosario, que a la par de ser una gran predicadora, también muchos de nosotros la conocemos como una gran cantante. Ella también va a estar compartiendo con nosotros en un concierto el sábado por la noche. Así que va a haber algo por todos los gustos. Esperamos que todas las mujeres salen totalmente renovadas, animadas, llenas de fuerzas para cuidar nuestra familia o nuestra empresa o lo que Dios nos ha entregado. Espero verlas todas ahí para celebrar y alabar junto a nuestro Señor y tener un tiempo muy lindo. Muchas bendiciones. La Casa del Padre invita a gran evento para varones, sábado 18 de marzo, 3H, Jornada de Hombres, con destacados expositores, incluye desayuno. Los esperan en Avenida La Universidad 1190 La Molina. Nos amplía esta nota el pastor Guillermo Aguayo. Buenos días, queridos amigos de Así marcha el mundo evangélico. Les saluda el pastor Guillermo Aguayo y en esta ocasión para invitarles este sábado 18 a un desayuno para varones, solo para hombres, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios juntamente con Juan Manuel Barrera, Antonio Goicochea, 2 profesionales de primer nivel que nos estarán dando lecciones acerca del trabajo en equipo, y su servidor que estará cerrando con la parte espiritual. Así que no se lo pierdan, los esperamos este sábado 18 en la Casa del Padre. Y en otras noticias, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú realizará del martes 21 al viernes 24 de marzo el 34 encuentro de líderes dedicados plenamente a Dios. Serán 16 talleres, 4 plenarias, con la participación de expositores internacionales. Se realizará también en las sedes de Los Olivos, Lince, Miraflores y Monterrico. Informes al 461-9425. La Comunidad Teológica del Perú presenta la carrera profesional de Teología, inicio de clases 27 de marzo. Informes en comunicaciones@comunidadteologica.edu.pe. Inscripciones abiertas al 637-7218. Y el Centro Cultural de la Biblia presentará la obra teatral Mujeres de Coraje, con las actuaciones de las hermanas metodistas Ana y Débora Correa, los días jueves 23 y 30 de marzo a las 8 p.m., con la dirección de la Maviere Lebré de Canadá,
Entradas a la venta en la boletería del auditorio, Avenida Alejandro Tirado, 325 Santa Beatriz, Lima. Más información con Ana Correa. Escuchemos. Esta es una obra que está inspirada en un libro que hace un perfil específico sobre las diferentes mujeres que a lo largo del Nuevo Testamento tuvieron contacto con Jesús el Cristo. La experiencia ha sido muy bella para nosotros. Débora y yo somos actrices profesionales. Sin embargo, a pesar de todos estos años, es la primera vez que abordamos una obra de fe cristiana. Como tú sabes, Débora y yo hemos sido criadas por abuelos y padres metodistas y hemos conocido la palabra y hemos sido formadas en colegios evangélicos. Sin embargo, esta vez decidimos hacer una obra profesional dirigida por la directora Marie-Ève Lefray del Canadá y inspiradas en este perfil específico de las mujeres en la época de Jesús. La historia nosotros la vamos a contar con títeres en algún momento, en otro momento con teatro de sombras, luego también caracterizando nosotras mismas y en otro momento utilizando telas y elementos que nos permiten un uso dramático de objetos para ir contando las historias. ¿Qué mujeres son? En primer lugar, la mujer que iba a ser apedreada, luego la mujer del manto, que se atreve a tocar la punta del manto de Jesús con la seguridad de que puede ser sanada. Luego está Marta y María, las hermanas amigas de Jesús, María Madre, María Magdalena y la mujer samaritana. Bien, queridos amigos y amigas, queremos invitarlos, son solo 2 jueves, el jueves 23 y el jueves 30 de este mes, a las 8 de la noche, en el Teatro del Centro Cultural de la Biblia. Allí misma se pueden adquirir las entradas, o si no también nos pueden llamar al 989-51-8866 y nosotros estamos también dando un precio especial para las asociaciones de mujeres, de jóvenes y para grupos. El Templo Catedral de Fe comunica que si tienen hijos, sobrinos o primos pequeños, no duden en traerlos a Vida Kids, un lugar diseñado especialmente para ellos. Los esperan todos los domingos a las 11 de la mañana en su templo de Avenida Guzmán Blanco 350 Lima. Iniciamos de esta manera el bloque nacional en Así Marcha, el mundo evangélico. Y a continuación nos vamos a Puno con información de Robert Collo. Muy buenos días. Muy buenos días. Es una alegría estar con ustedes y informar desde acá de la ciudad de Puno. Este 26 de marzo estará realizando el aniversario de la Iglesia Evangélica Peruana, cumpliendo 6 años trabajando con los jóvenes, trabajando con las familias, llevando muchos valores para los niños. Es lo que se quiere informar para Radio Pacífico, Robert Collo. En Radio del Pacífico y Así Marcha el mundo evangélico, continuamos con más información nacional y esta vez la participación de nuestra corresponsal Lourdes Cuarite en la ciudad de Tacna. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días. Buenos días, Juan. Un saludo muy cordial también para todos y cada uno, especialmente para la audiencia en la capital de la República y a nivel de nuestro país. Decirles que aquí en la ciudad de Tacna la próxima semana nos apresamos también a recibir a Dina Santamaría. Hay bastante expectativa también, ya que se va a llevar a cabo un congreso de mujeres aquí en la ciudad de Tacna, para lo cual también ella es la invitada especial. Por cierto, ya están también inscribiéndose bastantes personas, especialmente mujeres, para este congreso a desarrollarse aquí en la ciudad de Tacna. Es la información, Juan, que les podemos alcanzar también a estas horas de la mañana. Adelante, estudio. Continuamos con el bloque nacional en Así Marcha el mundo evangélico y ahora noticias desde Huancayo con Héctor Chávez. Buenos días. Buenos días a todos los radioyentes de Radio del Pacífico, para poder informar que la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos de Huancayo están convocando a una reunión extraordinaria a todos los pastores de la ciudad para el día 20 de marzo a las 9 de la mañana y poder informarnos acerca de las cosas que ya están aconteciendo. Personalmente, los pastores de Huancayo estamos orando por las cosas que están pasando en nuestra ciudad,
que es muy triste hacer que los huaicos y todo eso, pero Dios es fiel. Muchas gracias, se despide su corresponsal Héctor Chávez de Huancayo. Radio del Pacífico. Transmiten Radio del Pacífico. Radio del Pacífico. En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel. Desde el Ministerio Puentes para la Paz está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está, Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Esta es la información. Informe de Naciones Unidas condena presencia de Israel en Judea y Samaria. Son porciones de un artículo por Itamar Eichner en Ynet News. Un nuevo informe por la Organización de las Naciones Unidas sobre los asentamientos en Israel pronto será hecho público. Ynet News encontró que el informe inculpará a Israel por haber anejado los territorios bajo disputa en la margen occidental y urge a las empresas comerciales que terminen sus acuerdos de intercambio y negocio en Judea y Samaria, el este de Jerusalén y los altos del Golán. El informe fue escrito por el príncipe jordano Zeid bin Raad Zeid al-Hussein, alto comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También se dice que no menciona el terrorismo palestino en la margen occidental ni en términos generales. El informe observa que el año 2017 marca los 50 años desde la Guerra de los 6 días y textualmente describe dicho periodo como 50 años de ocupación israelí en tierras palestinas. También declara que las actividades de Israel en la margen occidental han producido crecimiento consistente en la población asentadora y una absorción unilateral de amplias extensiones de tierra en alegada oposición a la ley internacional. El motivo de oración es el siguiente: continúe orando por Israel respecto al prejuicio de las Naciones Unidas que continuamente resurge en sus distintos cuerpos internacionales. Pida a Dios que les recuerde que su propósito original fue de proteger y promover los derechos humanos en todos los países por igual. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en Génesis capítulo 17, el verso 8, que dice así: «Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios». Bueno, desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel les informó Terry Ridering para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional en Así Marcha el Mundo Evangélico y momento de enlazarnos con Buenos Aires, Argentina, con nuestro corresponsal Misael Osorio. ¿Cómo está, Misael? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? Buenos días, amigos de Radio del Pacífico. En esta ocasión, informarles que han continuado toda esta serie de movilizaciones que estamos teniendo en el país. Sin duda, hay una gran preocupación de parte del Estado en que todo esto pueda ir revirtiéndose. Sin embargo, todas las medidas que se van tomando no están dando los resultados esperados. La Iglesia sigue orando y seguimos pidiendo que ustedes se unan a nosotros en oración para que la paz de Dios y la sabiduría que viene del Señor puedan guiar a nuestros gobernantes y también este clima de exaltación y de tanta ira que se viene dando pueda empezar a disminuir. Hace 2 semanas iniciaron la época escolar y tenemos ya 10 días de paro, es decir, desde lo que debió ser el inicio de la época escolar, muchos de los chicos que asisten a la escuela no han podido llegar a acceder a una sola de las clases. Encontramos todo esto como un aumento del sinsabor, más allá de todos los temas económicos, también la familia se ve afectada en esto. Una de las últimas encuestas y estadísticas que lanzó el gobierno detalló que 1 de cada 3 argentinos está en situación de pobreza. Sin duda, estas cuestiones afectan el corazón del pueblo argentino y como iglesia estamos tomando todas las medidas necesarias para poder ir revirtiendo esto. Sabemos que sin la ayuda de Dios esto no ha de cambiar. Oremos por este país, unámonos por esta nación argentina para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda llegar a ella. Desde Buenos Aires, Argentina, les informó su corresponsal Misael Osorio para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios.
Más información desde California, Estados Unidos, con Ricardo Darcourt. Hola Silvia, buenos días hermanos y amigos de Pacífico Radio. Esta es la noticia. Billy Graham dijo que la tecnología no reemplaza a misioneros y evangelistas. Ni siquiera los constantes avances en la tecnología son capaces de eliminar la necesidad de misioneros y evangelistas que trabajan para la difusión de la palabra de Dios en todo el mundo. La declaración fue hecha por el reconocido evangelista Billy Graham en respuesta a la pregunta de un lector que le envió a la página web oficial de su organización evangélica. ¿Todavía necesitamos evangelistas y misioneros? Yo respeto lo que el Señor consiguió hacer, pero el mundo ha cambiado debido a la tecnología y no estoy seguro de que se necesitan evangelistas y misioneros ahora, escribió el lector. En su respuesta, Graham reconoció que el lector tiene razón al decir que el mundo ha sufrido muchos cambios debido a la tecnología y también dijo que muchos avances han contribuido en gran medida a que el Evangelio se extienda por todo el mundo más rápido. El evangelista citó como un ejemplo de estos avances una experiencia muy cerca de él mismo, que son los resultados de la página web oficial de su ministerio, así como instalaciones de aplicaciones bíblicas en los teléfonos inteligentes. Cada semana, por ejemplo, nuestra organización recibe noticias de personas en todo el mundo que se están convirtiendo a Cristo a través de nuestro ministerio en Internet. Muchos de ellos viven en lugares que no están abiertos a recibir misioneros o evangelistas, o hay muy pocos cristianos, agregó. Los beneficios de la tecnología han demostrado ser buenos para la propagación del Evangelio en todo el mundo, pero Graham advirtió que es para el ser humano darles un buen uso a todos estos recursos. El evangelista dice que la necesidad de misioneros no ha disminuido en los últimos tiempos e incluso puede que haya aumentado. Pero la necesidad de evangelistas y misioneros es tan grande como siempre. La tecnología es mayor, pero es limitada y no hay sustituto para el contacto personal. Las personas que están abiertas al mundo a menudo tienen preguntas que solo un evangelista o misionero puede contestar. También los nuevos creyentes necesitan a alguien para ayudarles a entender lo que significa seguir a Cristo, dijo Billy Graham. Graham terminó su respuesta aconsejando al lector a orar por la aparición de personas dispuestas a evangelizar e incluso a fomentar para convertirse en un evangelista en su contexto de vida. Oremos para que Dios levante una nueva generación de evangelistas y misioneros. Oren también para que Dios los haga un testigo de Cristo justo donde están las palabras de Jesús que siguen siendo ciertas. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Citando Mateo 9:37, así dijo Billy Graham. Si vivimos en una era notable y tenemos que hacer uso de todas las nuevas tecnologías, Dios nos da el mandato de Jesús que está todavía vigente. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Finalizó Graham. Informó para el programa Así marcha el mundo evangélico desde California, Estados Unidos, su corresponsal Ricardo Antonio Darcourt. Adelante, estudios. Bien, nosotros continuamos con más noticias. Estamos en el bloque internacional y le damos paso a nuestra corresponsal Saraí León en México, en Monterrey, con información de la música. Las diversas bandas, grupos, solistas que se dan a conocer en el acontecer cristiano. Y bueno, Saraí tiene información a esta hora. ¿Cómo estás, Saraí? Buenos días. Bien, buenos días, Juan. Qué gusto estar aquí con Así marcha el mundo evangélico. Mira, te cuento de la película Paraíso. Es una comedia familiar que es presentada en DVD por Canción Home Media. Es una entretenida historia de una pequeña congregación que desesperadamente necesita aprender a trabajar unida con el objetivo de ser lo que Jesús siempre quiso que la iglesia fuera. Es una historia acerca de una mujer, Debbie Laramie, que deja su vida en la gran ciudad y se muda a un pequeño pueblo llamado Paraíso. Una vez que está establecida en él, ella y su hijo deben ayudar a esta pequeña comunidad a reencontrar su camino a Dios. Y ella es muy intrépida en su estrategia, porque contradice la manera de pensar de la mayor parte de los miembros de una congregación que es muy rígida.
pero hay un evento catastrófico que los obliga a unir sus fuerzas. Así que muy recomendable Paraíso, porque es una película, una historia que también resalta el trabajo de la mujer en la congregación. Muy recomendable, de Canción Home Media, Paraíso. En Radio del Pacífico continuamos con más noticias del ámbito internacional y esta vez la participación de Saraí León en México, en Monterrey. Saraí, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al programa. Gracias, Juan, buenos días. Qué gusto estar nuevamente aquí en Radio del Pacífico. Pues te cuento que Hillsong Young and Free, que lanzó su más reciente álbum, su segunda producción, llamada Youth Revival, hace algunos meses, lanza un nuevo sencillo, la canción Falling Into You, que entró con fuerza en la rotación radial de los Estados Unidos. Y bueno, fiel al estilo pop rock electrónico que predomina en este álbum Youth Revival, Falling Into You tiene ese tipo de melodía alegre y rítmica que caracteriza a un tema contagioso. Y pues apropiadamente su letra celebra el momento del encuentro personal con Jesús, así como esa oportunidad que obtenemos también de tener una vida restaurada, y expresa el anhelo de corresponder al gran amor de Dios a través de nuestra propia vida. Eso es la canción Falling Into You de Hillsong Young and Free, de su más reciente producción Youth Revival. Intercesión y perseverancia en la oración. En el culto semanal, este martes 21 de marzo, 4 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe, para seguir orando por el Perú y por todos los peruanos. Es un llamado permanente del Movimiento Nacional de Oración. Vivimos en emergencia política y social. Asumamos nuestra responsabilidad espiritual en oración consagrada. En Radio del Pacífico estamos llegando al final de otra edición de Así Marcha el Mundo Evangélico, como siempre los sábados a las 7 de la mañana y domingos a las 8, en los 640 amplitud modulada y en www.pacificocomunicaciones.com. Además pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube como Pacífico Comunicaciones. Juan Leca les agradece su gentil compañía. Y Silvia Fernández les desea un buen fin de semana. En Radio del Pacífico, hasta aquí llega una edición más de Así Marcha el Mundo Evangélico. Les hemos compartido las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico a través de nuestra agenda informativa de cada sábado y domingo por la mañana. Así Marcha el Mundo Evangélico. Regresamos en una próxima edición. Hasta entonces.